Pues bien, bienvenido entonces a un nuevo seminario junto a XTV, aquellos que se vienen conectando a la transmisión de este nuevo seminario online. El día de hoy vamos a tratar el tema si es momento de invertir o no en Bitcoin. Mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis de XTV para Chile y obviamente para Latinoamérica, y también obviamente ponente de la escuela de trading, metodotrading.com. Como ya bien les comentaba, entonces vamos a hacer un seminario, la verdad que bastante didáctico. Hemos incorporado esta nueva faceta de utilizar cámaras para que podamos obviamente interactuar, nos conozcamos de alguna forma o al menos me puedan conocer, y que obviamente tengamos una participación mucho mayor. El día de hoy entonces, como ya bien les indico, vamos a estar haciendo un barrido de lo que son las criptomonedas, entender de alguna forma conceptualmente qué es lo que buscan precisamente y también ver algunos alcances si precisamente estamos revisando, si es que nos encontramos a lo mejor en una situación de burbuja bursátil, como también se le ha considerado o no a este tipo de instrumentos, y eso es lo que vamos a estar entonces revisando y haciendo y poniendo en comparación entonces en algunos de los gráficos que vamos a poder encontrar. Pues bien, nos dice Felipe que no se ve con buena calidad la pantalla. Felipe, probablemente pueda ser debido a la conexión de tu internet, ya que nosotros no hemos perdido ningún comportamiento, no hemos presentado ningún comportamiento anómalo. Por lo tanto, espero que lo puedas revisar, y obviamente nos comunica si es que vas teniendo ya mejoras con respecto a esto. Por el minuto entonces probablemente vaya a ser problemas de tu conexión debido obviamente a este uso de la cámara web para que nos podamos obviamente conocer. Pues bien, primero que todo, bueno, comentarles un poco básicamente lo que nosotros hacemos, o bien lo que hace la empresa XTB, un broker de trading, de broker online, en donde ustedes como clientes pueden trazar diferentes instrumentos, ya sea obviamente criptomonedas, como acciones bursátiles, principalmente las acciones con mayor liquidez del mundo. Por otro lado, también otro tipo de divisa, y eso lo vamos a estar revisando entonces también en la plataforma XStation 5 que todos nuestros clientes tienen acceso. Pues bien, antes de ingresar a la plataforma, y mientras tanto vamos a ir ingresando, creo que es pertinente ir comentando algunos detalles con respecto a las criptomonedas y entender obviamente su lógica o la lógica de dónde se desprende todo esto. Primero que todo, entender que las criptomonedas este año 2017 ha logrado obviamente una exposición y obviamente se han tornado absolutamente positivas y obviamente atractivas para el ojo de cualquier inversionista, obviamente, sobre todo considerando el tipo, obviamente la rentabilidad que se ha visto o que han obtenido a lo largo de estos últimos meses. Esta rentabilidad obviamente se hace muy atractiva porque comienza obviamente esto a ponerse en palestra, la liquidez obviamente es poca, la demanda también es muy alta, y eso es lo que de alguna forma hace muy atractivo, y una moneda obviamente que es nueva, novedosa y que propone obviamente un cambio de ritmo en este mercado que a ratos obviamente muestra signos de, de probablemente desconfianza con la centralización del mercado. Es por eso que las criptomonedas nacen de alguna forma buscando la descentralización, en donde tenemos obviamente un comprador y un vendedor, un ofertante y un demandante, pero también debemos ser muy críticos a la hora de entender que este ofertante y este demandante protegen sus datos. O sea, no conocemos los datos de quien compra ni tampoco sabemos los datos de quien vende. Por lo tanto, tampoco sabemos los flujos que mueven estas interacciones o en estas transacciones. Por eso que hay que ser muy prudentes a la hora, obviamente, de considerar este tipo de transacciones. Es por eso que han sido utilizadas también para con el fin de poder obviamente ocultar de alguna forma dinero, lavar como también se le ha tratado, y es uno de los temas que también vamos a tratar en este seminario, en donde precisamente el hecho de tener obviamente una moneda que permite tener obviamente una restricción en cuanto a datos, también nos permite obviamente ocultar y realizar tipo de movimientos, la verdad que es muy, muy interesante en ese sentido. Es por eso que el día de hoy, teniendo esto en consideración, vamos obviamente a revisar otro tipo de instrumentos a la hora de considerar las evoluciones que te presentan en el mercado. Y obviamente vamos a hacer un comparativo, como ya bien lo indicaba hace algunos minutos atrás, de poder considerar si es que finalmente el Bitcoin o las criptomonedas pueden o no ser, o pueden tener algunos sesgos finalmente de burbujas bursátiles. Por eso que lo vamos a estar revisando a continuación. Ahora, a lo que puntualmente íbamos con el hecho de que son monedas utilizadas obviamente para temas fraudulentos, por así decirlo, fraudulento en el hecho de que
Ya hemos visto a lo largo de este año 2017 cuando hubieron atentados, tanto en Europa principalmente, se pedían recompensas en Bitcoin. Es por eso que obviamente, ¿qué se busca con esto? Ocultar la información tanto del que entrega o bien de quien recibe finalmente la criptodivisa en dicha billetera online o billetera electrónica. Protegiendo obviamente esos datos se presta para mucho. De hecho, uno de los análisis precisamente que ha salido el último tiempo, en donde destaca a la criptomoneda como un instrumento fraudulento, por así decirlo, entre comillas, o bien que se presta para eso, o cuál puede ser el rango máximo o el mayor alcance que este puede alcanzar en cuanto a su valor. Este análisis propone que, no recuerdo en este preciso minuto cómo se llama el analista que hizo obviamente esta comparativa, pero lo que él dice es que finalmente cómo se presta o bien cómo el mercado trata esta criptomoneda o esta divisa, permite obviamente utilizarla con fines obviamente de ocultar información y obviamente ocultar quién es propietario finalmente de dicho instrumento. Por lo tanto, se presta para que puedan obviamente ocultar o lavar dinero. Por lo tanto, es lo que él dice, que si uno compara obviamente todo el dinero del mundo que está de alguna forma segregado o bien en el rango de lavado de dinero y se traspasa obviamente a valor de Bitcoin o se hace el cambio directamente, el Bitcoin no debiese superar finalmente los 2.100, $2.500 por cada uno de estos. Eso es obviamente una de las proyecciones. Ahora ya hemos visto finalmente que el Bitcoin ha superado con creces los 2.000, ha alcanzado casi valores próximos a los 5.000 Bitcoin por dólar, y es por eso que se vuelve algo muy interesante a la hora de considerar obviamente la evolución de esto y cómo también eh, tenerlo en cuenta parte de los análisis cuáles pueden ser de alguna forma las aristas o bien los fundamentos que estos puedan mover. Ahora, quiero, quiero hacer el siguiente ejercicio. Ya vamos a entrar entonces a la plataforma XStation 5. Vamos entonces a ingresar. Vamos acá a verlo por acá. Denme algunos segundos para entonces ingresar a la plataforma. Vamos a ver entonces, ya estamos ingresando entonces a la plataforma. Pues bien, ya teniendo entonces en pantalla la plataforma XStation 5, en donde van a poder ver rápidamente en la sección izquierda, en la pantalla izquierda o bien en el recuadro izquierdo, una vista rápida del mercado para poder obviamente ver las cotizaciones, las variaciones que están presentando de forma intradiaria, su valor de oferta y su valor de demanda. También tenemos en la pantalla derecha y principal los gráficos de los instrumentos y por abajo obviamente las posiciones abiertas o bien las transacciones que nosotros vamos teniendo en mercado. Quiero que vean lo siguiente. Vamos a ampliar el gráfico del Bitcoin precisamente y quiero que tengan en consideración algunos de estos hechos. Vamos aquí a mirar algunas cosas. Fíjense la evolución que ha tenido el Bitcoin desde el año 2016 a la fecha. Cómo ustedes van a poder entender dicha variación, en donde obviamente pasa a cotizar desde los $800 aproximadamente o inclusive valores por debajo de los 800 y un movimiento mucho mayor hacia los 4.870 aproximadamente que alcanzó el Bitcoin este año 2017. Ahora, fíjense ustedes la evolución, en donde tenemos todo un segmento alcista con valores tímidos obviamente de poder alcanzar, hasta luego obviamente alcanzar un valor de exposición o bien un rango de ganancia exponencial y obviamente un periodo de lateralización. Hasta luego de eso, alcanzar obviamente ya un impulso mucho mayor y hasta lo que conocemos el día de hoy, conocer una caída importante en el mercado hacia los $3.000 el Bitcoin y ya los últimos días o la última semana una recuperación al menos del 50% de lo que ha perdido de lo que perdió principalmente a finales de agosto y principios de septiembre. Quiero que hagan la siguiente comparación. Fíjense, vamos a ver entonces lo que es un gráfico o bien cómo se grafica una burbuja bursátil. Quiero que vean lo siguiente, una fase oculta,
fase de conciencia, fase de manía que éste alcanza, obviamente una negación, una caída, una reincorporación o un regreso potencialmente a la normalidad y luego eso obviamente una caída mucho mayor. Eso es algo que quiero obviamente dejar en evidencia, que tiene un componente de desarrollo la verdad que bastante similar la verdad, ustedes me lo pueden obviamente discutir, pero me parece que aquí no me equivoco en el hecho de si comparamos gráficos y gráficos van a poder darse cuenta de la similitud que estas tienen gráficamente hablando, en relación obviamente en su valoración como también en el tiempo. Se desarrollan en cortos periodos de tiempo y alcanzan una valoración, la verdad que absolutamente importante y como obviamente ya lo hemos visto para el Bitcoin, alcanzan los 4.500, casi los $5.000 por cada uno de ellos. Ahora, finalmente, esta evolución, obviamente, a vista y paciencia de este gráfico o la comparación rápida que se puede hacer, uno puede decir, ok, efectivamente y potencialmente estamos frente a una burbuja. Esto es obviamente haciendo la comparación directa entre uno y otro gráfico. Pero creo que es mucho más importante el hecho de considerar de alguna forma cuáles son los parámetros que nos llevan al día de hoy finalmente a tener este tipo de criptomoneda, o sea, y que intentemos de ocultar información de alguna forma, que no se conozcan el ofertante y el demandante, ni que también obviamente estén centralizadas, que no obviamente no dependan de tasas de interés, de la inflación de una nación, sino que sean totalmente independientes. Entonces, ¿qué quiero, a qué punto, hacia dónde voy con todo esto? A ver si es que vamos a ir obviamente encauzando la conversación, a ver si es que es un buen momento o no para invertir en Bitcoin o cuáles podrían ser a lo mejor los buenos momentos o el buen momento precisamente. Entonces, lo que nosotros vamos entendiendo de todo esto es que pensemos en lo siguiente un poco. Si nos remontamos en el año 2008, nosotros vamos a poder entender de alguna forma la evolución que ha tenido la economía desde dicho año, o bien la evolución que tuvo la economía previa a, obviamente, a la crisis bursátil, a la crisis subprime de dicho año, una de las crisis, por cierto, si no la crisis más importante de la historia de la humanidad. Teniendo esto en consideración, lo que quiero decir es que finalmente entidades bancarias o bien gobiernos de alguna forma, de acuerdo obviamente a regulaciones, provocan de alguna forma, provocan obviamente una desconfianza y obviamente un descontrol a nivel bursátil, o que finalmente los contribuyentes o bien los propietarios de hogares, de casas, hayan tenido que pagar las consecuencias, donde aumentaron obviamente sustancialmente las tasas de desempleo, obviamente las tasas de inflación aumentaron considerablemente, las tasas de interés cayeron obviamente a rango históricamente bajos del 0%, y obviamente esto deja en evidencia la desconfianza que uno comienza a tener de alguna forma con las entidades. Obviamente estas entidades son las que quedaron absolutamente impunes, fueron rescatadas particularmente por los gobiernos, principalmente, y por las reservas federales, por los bancos centrales, fueron rescatados, los bancos de inversión fueron rescatados finalmente. Entonces, ¿a qué voy? Que finalmente la gente comienza a perder obviamente la confianza en las entidades. Entonces, si nos remontamos a los últimos días de agosto, se van a poder percatar finalmente, se van a poder percatar de que lo que nosotros conocíamos hace un mes atrás o finales de julio pasa obviamente a entregarnos una lógica mucho mayor. ¿Qué quiero decir con esto, con todo esto? Que hace un mes atrás prácticamente, desde que el Bitcoin, como ustedes van a poder y lo voy aquí a reflejar, desde que estaba en esta zona, desde que el Bitcoin estaba en esta zona, finalmente, apareció el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, hablando en una conferencia acerca de las criptomonedas y lo fraudulentas y el fraude que él consideraba que eran este tipo de instrumentos. ¿Qué provocó esto? Obviamente un pánico, lo que provocó finalmente lo que tuvo como consecuencia una caída de las criptomonedas desde los $4.500 hasta los 3.000 como un nivel de soporte que logró alcanzar y obviamente una liquidación masiva, o sea, un sell-off en criptomonedas, hablando obviamente tanto del Bitcoin, del Ethereum, del Dash, del Ripple, del Litecoin, ya lo mencioné si no me equivoco, de prácticamente todas las criptomonedas se vieron obviamente perjudicadas por este comentario. De alguna forma puede que tenga razón este personaje, sobre todo obviamente si lo ponemos en evidencia ahora la evolución que ha tenido el precio y lo comparamos obviamente con un gráfico que nos puede replicar obviamente una burbuja bursátil,
pues efectivamente tiene mucha razón, tiene fundamentos, puede que tengan mucho de sentido. Pero ¿cuál es el hincapié que hago yo finalmente en todo esto? O bien en los comentarios que nos deja Jamie Dimon. ¿Por qué confiar? ¿Por qué confiar finalmente en alguien que fue partícipe, que fue uno de los gestores de la gran crisis del 2008 y que el día de hoy venga con obviamente con altura de mira seguramente, con obviamente con un tono altanero, decir que las criptomonedas son un fraude? Esa es la duda que yo obviamente propongo. Porque alguien que ocasionó una de las, por así decirlo, de las atrocidades más grandes en el mercado bursátil, dice el día de hoy que este tipo de instrumentos que es desregularizado, que obviamente evoluciona, pretende obviamente ser un fraude para todos? A mí, por lo menos, me deja una cierta cuota de duda en este sentido. Ahora, no descarto, y con esto no quiero decir que finalmente en lo personal probablemente esté esperando una caída inclusive mucho mayor en el Bitcoin, pero que finalmente en el tiempo y como evolucionamos en el último tiempo, valga la redundancia, como evoluciona la humanidad, como evoluciona el sistema finalmente, se busque obviamente una relación mucho más estrecha y que el Bitcoin probablemente pase a utilizar o pase a tener una cabida importante en el día a día de la humanidad o bien de las personas que inviertan finalmente, que a lo mejor sea un instrumento de inversión. De hecho, sin ir más lejos, debemos recordar que en algún minuto se ha considerado también el hecho de pensar en retirar los bancos centrales del mercado, que los bancos centrales dejen de existir precisamente por esto, o también obviamente que otros tipos de entidades comiencen a tener otro protagonismo o comiencen a tener otros roles finalmente en el mercado. Y eso es lo que obviamente dejamos de entrever en todo esto. O sea, más allá obviamente del carácter que esto puede tener, de la rentabilidad que uno puede obtener, debemos ir entendiendo algunas cosas y también a nivel de inversión, más allá si el precio sube o baja, o corrige, sube mucho más o cae, o se va a cero, o llega obviamente a cifras de rentabilidad extraordinarias, es lo que uno tiene que ir entendiendo obviamente como un carácter importante a la hora de considerar una inversión. Cómo el ser humano de alguna forma toma decisiones por sobre el desarrollo que pueda tener un instrumento u otro. Debemos entender que finalmente lo que ustedes pueden ver en el gráfico, lo que ustedes van a ver en el gráfico es finalmente decisiones de muchas personas, como tú, como ustedes, como yo precisamente, como grandes entidades bursátiles, y con esto obviamente me refiero a bancos centrales, a bancos de inversión, etcétera. Es por eso que es sumamente importante también leer, tener una lectura de la evolución finalmente, o bien de cuál es la percepción del mercado a nivel fundamental, cuáles son las emociones que están moviendo al mercado el día de hoy, como por ejemplo también la evolución en cuanto a las decisiones de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, como también de otros bancos centrales, y de alguna forma todo este sentimiento que nos va permitiendo entender de alguna forma cuál es el camino óptimo a poder obviamente a considerar una inversión, y eso es sumamente importante, sumamente importante. Entonces, ya yendo obviamente avanzando en todo este tema, antes de continuar a lo mejor ya viendo técnicamente el comportamiento del Bitcoin, porque sabemos que no tenemos grandes fundamentos, si bien sabemos que hay países como China que le han intentado dar cabida a este tipo de monedas, que tengan su espacio dentro del mercado, que en los últimos días también hemos conocido un poco de retiro de dicha confianza finalmente. Creo que antes de seguir viendo ya técnicamente la evolución y buscar algunos patrones que nos pueden servir a lo mejor para poder invertir en Bitcoin o hacer transacciones tanto de mediano, largo o corto plazo, me gustaría saber si tienen dudas de lo que hemos comentado en estos primeros 25 a 20 minutos que llevo comentando las criptomonedas. Así que voy a dar algunos minutos para que puedan dejar sus consultas al respecto, y vamos a seguir entonces revisando técnicamente el comportamiento del Bitcoin y obviamente ver cuáles pueden ser algunos niveles interesantes para invertir, o si no, si es momento o no de invertir en este preciso minuto eh, para las criptomonedas. Así que espero que vamos a dar algunos 2 minutos yo creo para ver si tenemos algunas preguntas, y obviamente compartir con los participantes de este seminario.
Bueno, ya tenemos algunas de las preguntas que comienzan a salir por parte de nuestros participantes al seminario. Felipe nos pregunta y nos comenta, después de las declaraciones del jefe del JP Morgan, compró muchísimos Bitcoin. Y es precisamente eso. ¿Qué buscan finalmente este tipo de personajes o bien los comentarios que hacen los diferentes presidentes, presidentes de los bancos centrales o bien los grandes participantes del mercado? De alguna forma es mover el mercado. El mercado es tan manipulable finalmente que con un solo comentario pueden hacer un cambio radical y obviamente importante en la dirección de un instrumento o muchos finalmente. Entonces, efectivamente, como nos comenta Felipe, aparentemente la lectura que se le da a todo esto y que, bueno, responde finalmente a lo que yo ya estaba comentando, Felipe, es que finalmente lo que hace Jamie Dimon del JP Morgan, aparte obviamente de hacer este comentario un poco, la verdad que a mi parecer, desfachatado por parte de él, de considerarlas como fraude, se sabe y se conoce que salen a comprar Bitcoin, cuando él obviamente indicó que consideraba estúpidos a los que invertían en Bitcoin y obviamente la emoción e inclusive que era capaz hasta de despedir a uno de sus operadores de la mesa o bien a sus traders del banco si es que sabía de que estaban operando Bitcoin para sus clientes o no. Y luego de eso, al día siguiente nos enteramos que hubieron transacciones importantísimas de Bitcoin por parte del JP Morgan y que esa información fue filtrada. Eso obviamente es algo que deja entrever obviamente la intención de manipular el mercado, lo fácil que es y también obviamente lo cuidadosos que debemos ser también a la hora de invertir por el hecho del mercado obviamente y su grado de manipulación que es importante. Eso es algo que obviamente tienen que saber siempre, desde el punto cero al momento de considerar inversión, siempre tienen que saber cuáles son los riesgos, cuáles son los potenciales beneficios que ustedes pueden tener en una inversión y es como también se tienen que ir adecuando a todo esto. Nos pregunta, vamos a ver por acá, hay otras preguntas un poco más interesantes. Nos pregunta Sandra, ¿existe un mínimo para invertir? Efectivamente, Sandra, a través de XTB tú puedes realizar inversiones y el monto mínimo es de $500, es de $500, pero bien sabemos obviamente que con montos mucho mayores a ti te permite controlar obviamente el riesgo obviamente en tu inversión mucho más fácil, obviamente porque los porcentajes de acuerdo a tu cuenta obviamente pasan a ser mucho más considerables y también a nivel psicológico un poco más tranquilo en el hecho obviamente de poder realizar transacciones y ver rentabilidades, como bien sabemos en este mercado, bien en esta plataforma, puedes trabajar apalancadamente, o sea, tú fácilmente con $500 puedes comprar un Bitcoin, solamente teniendo $500 para que lo puedas hacer. Si tienes las dudas, Sandra, lo puedes también comentar o bien preguntar con el asesor que te haya contactado o bien si es que tienen alguna duda, al final de este seminario voy a entregar mi correo electrónico o bien los datos donde se pueden contactar con cada uno de los asesores que nosotros tenemos en la oficina para que obviamente puedan hacer sus preguntas de detalle en cuanto a las cuentas que pueden obviamente aperturar con XTB y cómo también pueden invertir. Maximiliano nos pregunta, a mí me interesaría saber más detalles sobre cómo puedo transformar a líquido las criptomonedas y la diferencia entre las diferentes criptomonedas. Pues bien, Maximiliano, ¿cómo poder transformar a líquido? No entiendo mucho tu pregunta, pero ¿qué voy a explicar? Con respecto obviamente a nuestra plataforma en puntual, lo que tú haces, como tú vas a poder darte cuenta, fíjate en la pantalla donde está el gráfico, tú vas a tener un balance y un patrimonio, que son obviamente las transacciones que tú vas a tener prácticamente abiertas en mercado. El balance va a ser un capital inicial que tú vas a tener. Pensemos a lo mejor en 5 millones de pesos o los 5 millones 300 que en este minuto aparecen en pantalla. Teniendo esta referencia, precisamente, teniendo esta referencia, lo que quiero decir es que finalmente tú no vas a estar comprando el Bitcoin directamente, a través de, por lo menos de la plataforma por lo menos cuando transas CFDs de Bitcoin, lo que tú haces finalmente en este tipo de plataforma es aprovecharte de la variación del precio del instrumento. O sea que yo puedo comprar a 4.000 y si vendo 4.500 me beneficié de esa variación. Obviamente cuando yo puedo utilizar apalancamiento puedo ver obviamente una ganancia mucho mayor, porque obviamente puedo salir a mercado con una exposición mucho mayor, comprando a lo mejor mayor cantidad de Bitcoin de la que me podría permitir a lo mejor el mercado tradicional en este preciso minuto. Ahora, entendiendo a lo mejor tu pregunta, lo que tú puedes hacer finalmente al momento de comprar criptomonedas es realizar una transacción y que esta, obviamente, en la variación que se ejecuta,
ya sea obviamente una variación positiva o negativa, el beneficio o la pérdida tú la vas a ver reflejada directamente en tu balance. Entonces, por ejemplo, para hacer obviamente líquido o bien obtener, percibir esa ganancia directamente, lo que tú haces como cliente de XTB es ir rápidamente a tu plataforma o a la página de XTB, ingresar a la oficina del cliente y en esta oficina del cliente tú vas a poder hacer un retiro directo y bien eh, prácticamente inmediato de tu dinero. Tú haces obviamente ingresas a la oficina del cliente, digitas cuánto es el dinero que tú quieres retirar o bien probablemente los beneficios que hayas obtenido de alguna transacción, digitas el monto y eso en 48 horas va a estar transferido en tu cuenta, obviamente que hayas asociado, bien que hayas dejado como referencia, en tu cuenta corriente o en tu cuenta vista. Y obviamente ese dinero se va reflejado en esta cuenta, en tu cuenta personal, obviamente, 48 horas como máximo después de que tú hayas solicitado ese rescate a través de la oficina del cliente, para que haya quedado obviamente un poco más claro. Tenemos otras preguntas. Rodrigo nos indica muy claro hasta el momento, buen ejemplo de la burbuja, los de JP Morgan me parece casi obvio. Lo del JP Morgan me parece casi obvio, generar pánico para comprar barato. Efectivamente, Rodrigo, sabemos que el mercado intenta obviamente tener obviamente una cuota de manipulación y eso es lo que queda en evidencia constantemente. Obviamente Jamie Dimon lo ha hecho una vez más y así lo hacen los diferentes participantes de mercado. Es por eso que hay que tener mucho cuidado obviamente con este tipo de comentarios que pueden obviamente mover rápidamente al mercado y es lo que obviamente hay que tener cautela. Vamos a ver otra de las preguntas. Leonel Sarabia Leonel nos pregunta, ¿habrán prohibido China el cierre de transacciones de criptomonedas en el país con las mismas intenciones que Morgan? Probablemente sean obviamente las mismas intenciones. De hecho, como ustedes pueden ver en el gráfico, tras los comentarios, y ya lo comentábamos al principio del seminario, el Bitcoin ha recuperado prácticamente el 50% o un 61,8% de lo que ya venía perdiendo obviamente la semana. Si de hecho utilizamos un retroceso Fibonacci desde los máximos alcanzados hasta el mínimo, que nos permite utilizar la plataforma, fíjense ustedes el rango que alcanza en este preciso minuto, el 61,8% de retroceso de la caída anterior que este venía presentando. Por lo tanto, es un punto, la verdad que importante. A nivel de análisis técnico, esta zona es importante considerarla, porque obviamente nos proyecta un posible nuevo descenso, que este pueda ir a buscar probablemente esta zona de los 3.000 o en primera instancia los mínimos que se registran en esta zona y a lo mejor anotar una zona de lateralidad finalmente entre este rango, prácticamente una lateralidad entre este rango por las zonas de mínimos y máximos que el mercado viene registrando, o que definitivamente el mercado experimente una caída mucho mayor, entendiendo que obviamente hay que esperar un desarrollo mucho mayor del mercado de las criptomonedas. Siempre debemos entender que el mercado tiene su tiempo de desarrollo, tiene su tiempo de madurez. No es como que ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que finalmente hemos escuchado, en lo particular me ha tocado conversar con muchos clientes que me dicen, no, que el Bitcoin se va a los 10.000, que el Bitcoin se va a los 10.000, que el Bitcoin puede obviamente alcanzar valores estratosféricamente altos, disculpen. Obviamente con ese fin, pensando en eso, ellos invierten, pero nunca tienen en consideración cuáles son los riesgos en la variación que este puede tener y obviamente lo vemos en evidencia, o sea, es una de las monedas o bien uno de los instrumentos más volátiles este año y no volátiles, sino que simplemente por lo erráticos que sean lo que puedan ser, sino que por los movimientos que te alcanzan. Obviamente la brecha de movimiento, el rango de movimiento que este alcanza, ese nos demuestra entonces la volatilidad que este puede tener precisamente. Entonces, habiendo entendido algunos de estos parámetros, podemos entonces descontar que el mercado, de acuerdo a esta serie de análisis técnico muy rápido, muy básico la verdad, podemos ver a lo mejor o anticipar un nuevo descenso, esperando obviamente que el mercado pueda madurar un poco precisamente y que de alguna forma presente un descenso mucho mayor probablemente, y si no, obviamente nos basamos en este gráfico de la burbuja, podemos a lo mejor hasta entender que el Bitcoin podría retroceder hasta valores por debajo de los 3.000 y obviamente ir a buscar valores en torno a los 2.000 o inclusive valores en torno a los $1.500 la criptomoneda. Por el minuto vamos a ir obviamente dejando este tipo de proyecciones un tanto al margen. Vamos ya a ir entrando en eso. Primero voy a entrar obviamente en las preguntas que nos están dejando los participantes para ya obviamente entrar a ver si es que es un buen momento o no invertir o en qué momento a lo mejor podría ser prudente.
Bueno, ya respondíamos entonces la pregunta de Leonel. Felipe nos dice, después de los comentarios de JP Morgan y la prohibición de los exchanges en China, los Bitcoin los que están comprando los norteamericanos. Y aquí lo deja, Felipe nos deja un link, me parece que es muy interesante, lo vamos a tomar, Felipe, te vamos a tomar la palabra, lo vamos a revisar de inmediato. Vamos a revisarlo por acá. Pues bien, creo que estamos viendo en tiempo real la demanda de Bitcoin y precisamente fíjense cómo este es un gráfico, no sé qué tan fiable puede ser esto, Felipe, no sé si tú lo has, yo la verdad que es primera vez que lo veo, pero me parece que es interesante obviamente ver esta relación o en el comportamiento que este presenta, particularmente obviamente por la demanda de Bitcoin que se están generando en, actualmente. Es precisamente obviamente lo que deja en imagen, lo que deja en evidencia, el intento por manipular finalmente el mercado y como eh, se deja, es plausible, es evidente, particularmente como otro de los participantes lo comentaba en este seminario. Pues bien, muchas gracias Felipe por tu contribución, creo que es pertinente el haberlo visto, lo vamos a mantener entonces ahí en carpeta, vamos a seguir a lo mejor analizando este tipo de gráficos, este tipo de proyecciones como para tener obviamente en consideración cuáles pueden ser obviamente la evolución que las criptomonedas pueden alcanzar en el futuro para que lo podamos tener en consideración. Así que muchas gracias Felipe, la verdad que lo vamos a estar obviamente considerando. Pues bien, ya yéndonos a la última parte del seminario, hemos entendido un poco cuál es la evolución de todo esto a nivel tanto fundamental o cómo la psicología del ser humano se mueve en torno a esto, el porqué a lo mejor de la aparición de este tipo de divisas, el porqué también de la demanda futura y también el porqué de personajes como Jamie Dimon o bancos finalmente o naciones que puedan permitir el ingreso de este tipo de monedas, de este nuevo obviamente elemento intercambiable. Entendiendo eso, creo que lo más óptimo de ver en este minuto es, es de alguna forma considerar compras en Bitcoin o bien evaluar transacciones en Bitcoin a partir de la zona de los 3000. Ya hemos entendido que esta franja de los 3000 es un buen punto de soporte que el mercado dibuja, como ustedes pueden ver en pantalla, en donde tras la caída de los comentarios de Jamie Dimon logró obviamente un rebote absolutamente importante y que el día de hoy lo posiciona por sobre los $4.100 nuevamente, lo que entonces nos permite evidenciar y de acuerdo al movimiento que el día de hoy presenta, es una desaceleración finalmente del mercado de lo que este presenta en este preciso minuto. ¿A qué quiero decir con desaceleración? Vemos obviamente un incremento importante en los últimos días, los primeros días de esta semana en el precio del Bitcoin, pero que ya el día de hoy en torno a los $4.150 tiende a desacelerar su ritmo, tiende a desacelerar el alza que este presentaba. Por lo tanto, una vela diaria, que si bien no presenta una gran variación, presenta obviamente una cuota obviamente de indecisión, de que el mercado no pretende mostrar mayores compras y obviamente que nos puedan impulsar el precio mucho más arriba. Deben recordar que el mercado se mueve por oferta y demanda. Precisamente teniendo esto en consideración, creo que de acuerdo a esta desaceleración y por la zona en la cual nosotros ya comentábamos que estamos muy próximos a niveles de resistencia, o sea, zonas de máximos que el mercado respeta, o al menos momentáneamente hablando, podríamos ver una contracción en su cotización y ver una caída potencialmente en primera instancia hacia estos mínimos, hacia la zona, vamos aquí a revisarlo, de los $3.600 aproximadamente lo podríamos tener en consideración. Vamos aquí a dejarlo entonces como los 3.600 como un valor absoluto que al mercado finalmente le gusta y es lo que obviamente debemos tener en consideración la referencia para buscar a lo mejor un punto que este pueda presentar en el futuro. Obviamente como nivel de rebote que el mercado presentó, que bien obviamente no parece ser una zona muy importante, pero me parece que sí momentáneamente puede ser considerado y nos puede mostrar un rebote momentáneo hacia estos niveles o bien estos otros mínimos que el mercado venía presentando con anterioridad o bien esta zona de máximo. O que finalmente, si nosotros trazamos este nivel, la recuperación que esta evolución pueda presentar vaya hacia la zona de los 4000 como un nivel obviamente lógico e importante a nivel psicológico, los niveles absolutos o los niveles cerrados como los 4000, los 3000, los 2000, los 10.000 por ejemplo, son valores importantes que el mercado considera, por lo tanto no sería raro ver un rebote hacia la zona de los 4000 y que esto pueda determinar de alguna forma la lateralidad que pueda alcanzar esta divisa, esta criptodivisa, en el mediano y largo plazo, o que finalmente obviamente nos muestre un escenario bajista para dicho instrumento y que este escenario bajista en primera instancia vaya a buscar los 3000
Y de acuerdo, obviamente, a lo que nosotros ya hemos visto, de acuerdo a este antecedente de este gráfico de la burbuja, nos pueda llevar a lo mejor hasta un valor inclusive mucho más, o bien un valor inferior, una caída a lo mejor mucho más drástica, en el largo plazo nos podría llevar hacia la zona de los $2.000 aproximadamente. Creo que es pertinente dejarlo en torno a los 2.000 o los 2.100 para tener como una referencia. Aquí lo vamos a cambiar de color para que lo puedan ver con claridad todos ustedes y lo pueden obviamente tener como referencia. Este, a mi parecer, a mi juicio, podría ser una de las evoluciones mucho más clara y mucho más lógica si hacemos la comparación obviamente con una burbuja bursátil. Por eso que, como ustedes bien saben, pueden realizar operaciones y transacciones de compra y venta en la plataforma XStation 5, o sea que se pueden aprovechar de los movimientos alcistas o como también cuando el instrumento cae. Por lo tanto, no solamente tienen que estar esperando comprar un instrumento, sino que también lo pueden aprovechar finalmente el movimiento bajista que este pueda tener. Ahora, si les quedan dudas con respecto a este concepto de la venta corta, pues bien, como ya bien les comento, en unos minutos más les voy a dar mi correo electrónico o bien las direcciones en las cuales se pueden comunicar con nuestros asesores para que puedan obviamente saldar sus dudas a nivel operativo y que podamos obviamente, a lo mejor el día de mañana pueden hacerse clientes o pueden estar transando criptomonedas con XTB. Pues bien, entendiendo esto, creo que lo importante obviamente es entender y revisar cuál es el concepto de todo esto. Ya hemos visto algunas visiones, aclarar algunos conceptos. Eh, para mí obviamente es muy importante siempre destacar que hablo siempre desde el punto de vista de la lógica, no proyecto obviamente, no intento buscar un desarrollo mucho mayor o importante, o a lo mejor una idea que pueda ser hasta incluso eh, poco creíble, sino que simplemente intento basarme en la lógica de lo que el mercado nos proyecta. A lo mejor sí he caído o he pecado de mencionar un poco de la evolución en cuanto a la confianza que el mercado atribuye, o bien también haber mencionado el tema de las crisis bursátiles, por ejemplo, o cómo obviamente los bancos centrales o bien las entidades centralizadas pierden un poco de confianza frente obviamente a la opinión pública. Me parece que dentro obviamente de mi entendimiento y de la experiencia que tengo en el mercado nos permite obviamente entender o bien visualizar con mayor claridad cuál puede ser la evolución de algo. Siempre obviamente debemos entender, y como bien lo comentaba, que finalmente si un precio sube es porque hay muchas personas, tanto como ustedes como yo, buscando comprar o bien demandando dicho instrumento, y es lo que obviamente se debe destacar. Así que siempre obviamente la mentalidad, bien la psicología de los inversionistas, la emoción, la ambición, la avaricia, siempre va a estar obviamente en juego. Es una de las cosas que debemos tener siempre en consideración. Pues bien, eh, ya habiendo dado gran parte obviamente de este seminario, quiero obviamente agradecerle a nombre de XTB la participación el día de hoy. Probablemente no quiero caer obviamente en mayores detalles, por eso que los invito a que puedan participar finalmente en nuestros seminarios de preapertura de mercado que brindamos todos los días a las 9:30 de la mañana. De hecho, ustedes se pueden registrar a través de la sección formación de la página xtb.com, formación en webinars en vivo. Se pueden registrar a los análisis de preapertura de mercado americano todos los días que brindo para nuestros clientes día a día a las 9:30 hora local, hora de Chile. Así que si desean obviamente revisar día a día ideas de inversión o ideas de trading en este tipo de instrumentos o bien de otros, como bien lo revisamos de los principales instrumentos bursátiles del mercado, pues bien, lo invito a que se puedan conectar día a día a las 9:30 de la mañana a nuestro seminario de análisis de preapertura de mercado americano. Como ya bien les comentaba entonces, eh, voy a entregarles mi correo electrónico por si desean obviamente hacer alguna pregunta o contactarse con algún asesor que los pueda obviamente orientar con respecto a la apertura de cuentas, si desean obviamente operar criptomonedas o otros instrumentos, entonces se los dejo. renato.campos@xtb.com y obviamente yo ahí los voy a derivar con cada uno de los asesores que se les puedan ser asignados, si desean obviamente resolver dudas obviamente con respecto a esto o otros instrumentos, pues bien, bienvenido a hacerme las consultas. También nos podemos encontrar a través de redes sociales, ya sea a través de Método Trading, @Método Trading, que es nuestra escuela de inversión. También nos vamos a encontrar entonces en @XTB Latam y obviamente a través de mi Twitter personal, @tocamposn, en donde obviamente podemos compartir en el día a día, a través del hashtag Greyhound Trading, podemos compartir día a día obviamente algunas visiones de mercado, bien comentar la evolución de este. Entonces los dejo invitados para eso. Ya le he dejado mi correo electrónico para que nos podamos seguir en contacto. Si desean resolver dudas, pues bien, las pueden hacer llegar a esta dirección electrónica.
La última pregunta que contestamos de la jornada nos dice, es decir, ¿hay más chances que el Bitcoin caiga abruptamente a que suba? Cliff habla de los 12.500 el precio del Bitcoin en 2018. Efectivamente, Leonel, eh, ya lo comentaba, precisamente lo que yo veo es basándome obviamente en esta figura, en la figura obviamente de una crisis, de una burbuja bursátil. Por lo tanto, no quiero decir, simplemente lo que yo hago en este seminario es ver las posibles variaciones que este pueda tener. Obviamente es muy diferente proyectar a tener o realizar finalmente una inversión directa en mercado. Eso es obviamente algo que quiero dejar en claro. Hacer una proyección es muy diferente a tomar una inversión realmente. Eso es obviamente lo que hay que entender. Es por eso que hay que también ir conociendo el detalle, el día a día, cuál es el mejor precio para entrar al mercado, las variaciones que te pueda tener, obviamente aumentar las probabilidades en una inversión que pueda ser exitosa finalmente. Y eso es lo que hacemos día a día junto a nuestros clientes para poder obviamente entregarle formación de que sepan lo que están haciendo finalmente y que finalmente nuestros clientes puedan manejar de la mejor forma su propio dinero. Recordar obviamente eso, que nuestros clientes manejan su propio dinero, invierten sobre su propio dinero, por lo tanto deben tomarlo obviamente con mucha responsabilidad y las proyecciones que el día de hoy probablemente podamos dar, si es que estas son variaciones, me baso y como lo comentaba en la lógica que ya comentábamos, por ejemplo, de una burbuja. Simplemente esa es la primera respuesta que le puedo dar en este preciso minuto, porque la comparación que nosotros tenemos, la verdad que es muy similar, es muy similar. Y obviamente tengo que obligadamente, a nivel de análisis, agarrarme de eso. A lo mejor efectivamente mi percepción personal puede ser que a lo mejor el Bitcoin esté por sobre los 5.000, algo que efectivamente creo que puede estar sobre los 5.000, sobre todo obviamente por los antecedentes y por los datos que ya hemos entregado, por lo que hemos conversado, por la falta de confianza principalmente hacia el ente regulado, que esta es una moneda obviamente que de bajo monto de transacción, que de alguna forma también puede ser utilizada con otros fines, tiene todavía un mercado totalmente amplio para poder ganar y eso es lo interesante, que esto es simplemente es un instrumento que está en pañales, sí, pueden tener su riesgo en la actualidad, efectivamente, como lo es todo, pero obviamente creo que tiene un potencial importante. Eso es lo que hay que tener en consideración. Así que quiero dejar ese punto en claro. Espero que lo puedan obviamente también entender con mucha responsabilidad. Desde mi punto de vista, obviamente, intento siempre darlo con la mayor confianza posible y ser muy transparente en ello. Y es por eso que les agradezco su participación el día de hoy en el nuevo seminario junto a XTV. Gracias obviamente a sus preguntas, a la intervención de Felipe, creo que ese link que nos proporcionaste es muy bueno, así que lo vamos a estar revisando continuamente a ver si es que podemos desmenuzar algo al respecto para poder obviamente ir entendiendo esto. Así que pues bien, a nombre de XTV ya le he dejado entonces la referencia. Muchas gracias a todos por la participación que han tenido el día de hoy. Eh, y obviamente espero que nos podamos encontrar en otros seminarios a través del diario financiero. Como ustedes pueden saber, obviamente van a encontrar probablemente algunos banners de publicidad o bien de otros próximos seminarios que estemos dando, o también se pueden registrar a los seminarios de formación, a los seminarios obviamente de preapertura de mercado que brindamos todos los días a las 9:30 de la mañana, hora local, hora de Chile. Mi nombre es Renato Campos, siempre un placer entonces poder contribuir un vistazo del mercado, una visión, y obviamente nos encontramos a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos nuevamente. El seminario está siendo grabado, por lo tanto, si le quieren echar un vistazo nuevamente a esto, por favor, contáctense entonces con los asesores que ya han tenido, o bien me lo pueden pedir a través del correo electrónico que ya le he proporcionado, renato.campos@xtv.com. Que tengan una muy buena tarde de día jueves 28 de septiembre. Y bueno, nos volvemos a encontrar entonces en un próximo seminario. Que tengan una muy buena tarde nuevamente.